En un video anterior, cuyo link podrás encontrar en la descripción de este video en YouTube, vimos la apertura de los primeros 4 sellos del Apocalipsis, que hacen referencia a la batalla final entre el bando del bien, o sea de Dios, con el del mal, o sea del maligno. En este video veremos la apertura de los últimos 3 sellos y comprobaremos cómo el aviso, el milagro y el castigo profetizados por Nuestra Señora en Garabandal ya estaban revelados en la Biblia. Y precisamente tiene relación con estos últimos 3 sellos. También nos podremos dar cuenta cómo estos sellos producirán estrictamente la purificación de la tierra, que será la antesala del reinado eucarístico de Jesús, el triunfo del corazón inmaculado de María y una era de paz sobre la tierra. Todo esto según el análisis hecho por Sergio Martínez Rojas para Foros de la Virgen María. Los sellos del Apocalipsis son una serie de juicios con los cuales nuestro Señor purificará a una humanidad que se ha apartado de Dios y de sus mandamientos, al punto de haber en este momento de la historia una magnitud tal de pecado y maldad como nunca antes hubo. Estos sellos aparecen en la Biblia en el Apocalipsis 6, versículos 1 a 17 y Apocalipsis 8, versículos 1 a 5. Cuando el apóstol Juan ve un rollo en el cielo que ningún ser, excepto el león de la tribu de Judá, puede abrir, y Juan observa cómo él abre los sellos uno por uno. Los 4 primeros sellos ya están desplegados y en su etapa de cumplimiento. Ya lo vimos en otro video. Y podemos considerar que los 3 sellos que aún están por abrirse no han de estar muy lejos de ser desplegados. Y cuando lo hagan, el Señor dará ya por terminado su plan de purificación para el mundo y la Iglesia, instaurando así su reino sobre un mundo y una humanidad limpios y renovados de todo pecado e iniquidad. El primero de estos últimos 3 sellos es el 5.º sello, que se describe en el Apocalipsis 6:9, donde se dice: «Vi debajo del altar las almas de los degollados por la causa de la palabra de Dios y por el testimonio que mantuvieron. Y clamaron a una gran voz diciendo: ¿Hasta cuándo, oh Señor, santo y veraz, tardas en juzgar y vengar nuestra sangre en los habitantes de la tierra? Y le fue dada una túnica blanca a cada uno, y se les dijo que descansen todavía por poco tiempo, hasta que se completase el número de sus consiervos y de sus hermanos que habían de ser matados como ellos». Esto significa el martirio que sucederá durante la gran persecución de la Iglesia, o sea, durante la pasión del cuerpo místico de Cristo. Porque en la tribulación del fin de los tiempos, el maligno junto con sus secuaces unirán sus fuerzas para perseguir a la Iglesia del Señor, o sea, a la simiente de la mujer, de la Virgen. En concreto, cuando el comunismo junto con la élite Illuminati masónica y el sistema de vigilancia global se irán con todo contra las cosas de Dios. Sabiendo el inicuo que su tiempo de poder sobre la tierra se ha acabado, todos los instrumentos serán usados para hacerle la guerra al Señor y a todos los fieles a Él y a su palabra. Este sello irá de la mano o tendrá su cumplimiento apenas se abra el 6.º sello. El 6.º sello lo podemos leer en el Apocalipsis 6:12, en el cual se describe que se produjo un gran terremoto, y el sol se puso negro como un saco de crin, y la luna entera se puso como sangre, y las estrellas del cielo cayeron a la tierra, como deja caer sus brevas la higuera sacudida por un fuerte viento. Y el cielo fue cediendo como un rollo que se envuelve, y todas las montañas e islas fueron removidas de sus lugares. Este es un simbolismo del gran aviso de Dios, y las videntes de Garabandal dicen que el aviso vendrá rodeado de un gran estruendo. Este evento muestra la gran misericordia de Dios, para llamar a los hombres a la conversión antes de que tenga que limpiar la tierra con su justicia divina. El aviso es el evento con el cual se iniciará la tribulación del fin de los tiempos, con la gran persecución a la Iglesia encabezada por el Anticristo.
y en donde se completará el número de mártires descritos en el quinto sello, y que terminará 3 años y medio más tarde con el triunfo definitivo de Dios sobre el mal, el triunfo del Inmaculado Corazón de María y la instauración del reino eucarístico de Jesús en el momento del segundo Pentecostés. Este es el sello del gran aviso, ya que en este mismo sello, más adelante, se hace mención a la pena o vergüenza que sentiremos al ver el estado de nuestras almas el día de la iluminación de las conciencias. No solo habrá un gran terremoto en toda la tierra y eventos en los astros y las estrellas, sino que también habrá un gran terremoto al interior de cada hombre. Y todos, ricos, poderosos, pobres, libres o esclavos, diremos a los montes y las peñas: caed sobre nosotros y ocultadnos de la vista del que está sentado en el trono y de la cólera del Cordero. Y por último llegamos al séptimo sello, que lo encontramos en el Apocalipsis 8.1 y está relacionado en el principio con el gran milagro, ya que cuando se abra este sello habrá un silencio en el cielo como de media hora, siendo este el tiempo que podría durar el despliegue del milagro. Y luego quedará una señal permanente hasta el fin de los días en varios lugares de apariciones marianas. Y posteriormente el texto del Apocalipsis prosigue diciendo que subió delante de Dios la humareda de los perfumes ofrecidos con las oraciones de los santos, lo que puede darnos una pista del fenómeno en que consistirá el milagro, y que es algo parecido a lo que sucedió en el Éxodo, cuando Dios guiaba al pueblo judío con una columna como de nube o humo de día y de fuego en la noche. De modo que durante este lapso de media hora, el cielo estará en silencio expectante a la respuesta de las personas luego de este segundo acto de misericordia para que el mundo se convierta. Y después se iniciará el período del castigo, que lo podemos ver reflejado a partir del Apocalipsis 8.6, en donde dice que los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se aprestaron a tocarlas. Y aquí se despliegan los eventos finales que Dios mandará sobre la tierra para acabar con el maligno y sus secuaces definitivamente y limpiar a la humanidad del pecado y la iniquidad. El sonido de cada trompeta desplegará castigos naturales y cósmicos, siendo el más significativo el que tiene que ver con los 3 días de oscuridad, que será el que pondrá punto final al mal, y dejará despejado el camino para que la humanidad pueda vivir por fin una época de paz, de la paz que solo puede traer Jesucristo. En resumen entonces, pudimos observar que los grandes eventos que la infinita misericordia de Dios nos tiene guardados para estos próximos tiempos finales no solo han sido profetizados por diversos santos, beatos, místicos y apariciones marianas como Garabandal, sino que también Dios nos los dejó impresos en la revelación pública de la Biblia. Estos acontecimientos son el gran aviso o iluminación de las conciencias, donde el Señor mostrará a cada habitante de la tierra todos los pecados que ha cometido en su vida, dándole así la oportunidad de arrepentirse y de convertirse y de decidir seguir a Dios y alejarse del maligno y del pecado, en esta nueva especie de bautismo que será el aviso. El segundo evento será el milagro, que será para confirmar el aviso y para que no quede ninguna duda de que estos eventos vienen directamente de Dios. Y por último, el gran castigo, que lo encontramos bien detallado en el Apocalipsis, el que será necesario para poder dejar al mundo y a la Iglesia totalmente limpios y purificados. Y así nuestro Señor podrá instaurar su reino, que pedimos cada vez que rezamos el Padre Nuestro. Con estos 3 eventos, el aviso, el milagro y el castigo, Dios pondrá punto final a la persecución a la Iglesia y a la purificación y renovación del mundo. Bueno, hasta aquí lo que te quería comentar sobre la apertura de los 3 últimos sellos que aparecen en el libro del Apocalipsis, que contienen la purificación del mundo. Dios ha dado una cantidad de profecías por boca de sus mensajeros a través de la historia. Algunas están en la Biblia
y otras han sido realizadas luego de terminado periodo mesiánico y comunicadas a santos y videntes. En este video queremos hablar sobre las 3 profecías que no son condicionales, que se van a cumplir y que deberías tener muy claro para pensar respecto al futuro. Si bien las profecías de Dios son anuncios de situaciones que vendrán, no necesariamente suceden todas. ¿Y por qué no suceden unas y otras sí? Porque a veces las profecías son condicionales. Es decir, que Dios pone en los labios del hombre lo que podría pasar. Si los hombres no hacen las cosas bien, o si no se arrepienten, o hacen penitencia. Tal como sucedió en Nínive, cuando fue enviado Jonás. Allí no sucedió la destrucción de Nínive, y no por error del profeta, sino porque las personas que lo oyeron cambiaron su forma de vida y recordaron que Dios debía ser su centro. En cambio, en otros casos, las personas no escuchan y los males suceden. De tal modo que existen unas profecías que pueden modificarse si las personas hacen lo que se les pide. Y estas podríamos llamarlas profecías condicionales. Pero existen otras en que Dios no pone condiciones, sino que literalmente se cumplirán se quiera o no. A estas profecías las podemos catalogar como no condicionales. En este caso podemos pensar en la profecía del nacimiento de Jesús, cuyo signo es que nace de una virgen. Otras, como cuando Jesús predice la destrucción de Jerusalén, o su segunda venida. Y hay otras como, por ejemplo, la que Jesús dice a Santa Margarita María de Alacoque, que Él va a triunfar a pesar de sus enemigos. Cosa que también el libro del Apocalipsis nos recuerda, y eso le da credibilidad a la palabra del vidente. Y hay 3 profecías repetidas a través de las Escrituras y los videntes que no son condicionales, que ocurrirán sí o sí. Una es la del arzobispo Fulton Sheen, que fue un personaje muy conocido a mitad del siglo XX por sus prédicas en la televisión. En 1950 expresó lo siguiente: estamos viviendo en los días del Apocalipsis, los últimos días de nuestra era. Las 2 grandes fuerzas del cuerpo místico de Cristo y del cuerpo místico del Anticristo están empezando a elaborar las líneas de batalla. Y habla también del secuaz del Anticristo. El falso profeta edificará una religión sin cruz, una religión sin un mundo por venir, una religión para destruir las religiones. Hará una falsa iglesia. La iglesia de Cristo, la católica, será una, y el falso profeta va a crear otra. La falsa iglesia será mundana, ecuménica y mundial. Va a ser una federación de iglesias. Y las religiones formarán algún tipo de asociación global. Vaciada de todo contenido divino, será el cuerpo místico del Anticristo. Este cuerpo místico tendrá su Judas Iscariote, y él será el falso profeta. Y Satanás lo reclutará de entre nuestros obispos. Este texto recuerda lo que la masonería busca, una religión licuada. Y en algunas otras profecías relacionadas al Papa Angélico se menciona precisamente de que antes que venga este, habrá un Papa Judas. Y Monseñor Sheen también nos dice cómo reconocer al Anticristo. Dice, el Anticristo no será llamado así, de lo contrario no tendría seguidores. Él no va a usar medias rojas ni vomitar azufre, ni a llevar un tridente, ni agitar una cola con forma de flecha como Mefistófeles en el Fausto. Esta mascarada ha ayudado a convencer a los hombres que el diablo no existe, porque cuando nadie lo reconoce, más poder ejerce. De esta forma, Sheen plantea que el Anticristo debe ser tan parecido a Jesús para que pueda ser confundido con él. Si el Anticristo no se parece a Jesús, no habrá una falsa iglesia, ni podrá llevar almas al infierno. Por lo tanto, es absurdo que muchos laicos piensen que podrán discernir sin dificultad quiénes serán el Anticristo y el falso profeta,
porque en verdad le va a ser muy difícil y tendrán dudas. La segunda profecía incondicional es la que la Virgen María describe al Padre Gobi. Le dice que teniendo la fe puesta en Dios y agarrados de la mano de la Inmaculada, no nos perderemos. Le dijo al Padre Gobi en Milán que ella triunfará, que va a triunfar su Inmaculado Corazón. Y le expone que el cristiano debe ver las Sagradas Escrituras como una revelación también del futuro, y acercarse a ella para comprenderlas. Menciona que desde un principio ella es la enemiga de Satanás, y que obtendrá la victoria sobre él, que esta es la hora de la gran apostasía, de la tribulación, y que la apostasía se está difundiendo por todas partes por falta de fe, incluso entre los mismos religiosos, sacerdotes y obispos. Satanás los ha alejado de la verdad del Evangelio. Les propone fábulas como nuevas teorías teológicas para que se deleiten en el mal y en el pecado buscando un bien positivo. Es lo mismo que Monseñor Shin dice: siguen al anticristo porque se parece mucho a Jesús. Pero el Padre Gobi nos marca cuál es la diferencia. Esta gente ha ido perdiendo la fe, y al perder la fe pierden su horizonte. Y es ahí donde todo les parece lo mismo, donde da igual si esto es o no es pecado. Por eso San Bernardo de Hoyos dice que cuando uno se pierde, mire a la estrella, que es la Virgen María. Y la tercera profecía incondicional es que Dios hace grandes cosas con pequeños medios. Recurre a lo insignificante para lograr sus triunfos. Es en lo insignificante que luego va creciendo que debemos poner nuestra mirada. Porque como dice San Pablo en la primera carta a los Colosenses, Dios ha elegido a lo débil para confundir a los fuertes, a lo necio para confundir a los sabios. Dios eligió a David, el más joven de los hijos de Jesé, para que venciera al gigante Goliat y establecer un reino y una progenie de la cual nacería su hijo encarnado, quien nacería de un humilde joven y en una cueva lejos de todos los centros de poder. Luego nuestro Señor eligió sus 12 apóstoles entre los más humildes de Galilea, y estos pobres personajes fueron capaces de transformarse en la religión oficial del Imperio Romano. Y la civilización que creó la cristiandad fue la heredera política de este gran imperio. Y en el momento en que la oscuridad amenazaba con derruir al mundo, apeló a un monje que vivía solitario en una cueva para reconstruir la cultura occidental, a través de una red de monasterios que en el siglo XIV eran 37.000 y que había generado la friolera de 24 papas y 1.500 santos canonizados. Estos monasterios crearon las universidades y la ciencia como se lo conoce hoy, conservaron la cultura en sus bibliotecas y crearon un sinfín de tecnologías precursoras de las actuales gracias a San Benito. Algo parecido se podría decir del aporte de Santo Domingo, de San Francisco de Asís y de San Ignacio de Loyola. Ellos, no el mundo de los cortesanos de alto rango, fueron los que más han cambiado la faz de la tierra. Y aún antes, por todo el Antiguo Testamento, podemos ver cómo Yahvé eligió a sus profetas de entre los más humildes, a las mujeres, el sexo débil y desprotegido de una sociedad altamente machista, para lograr grandes triunfos en la política y en la guerra. E incluso fue diezmando el ejército de Gedeón, haciéndolo pasar de 31.000 soldados a 300 para derrotar al ejército de Madián y dejar en claro que la victoria era suya y no de las manos humanas. Y logró que un solo hombre, el profeta Elías, derrotara al culto de Baal que tenía todo el poder político y la riqueza de su lado. De modo que, en resumen, sabemos que va a llegar un anticristo y que se mimetizará con el mensaje de Jesús hasta hacer difícil su identificación, y será apoyado por un falso profeta que saldrá de las entrañas de la iglesia. Esta pareja dominará el mundo, pero al final triunfará el Inmaculado Corazón de María, y lo hará apoyándose en lo insignificante para el mundo, reclutando a los débiles para su ejército. Entonces, en esta circunstancia nos preguntamos cómo podemos ayudar a la Virgen para que triunfe su Inmaculado Corazón. El modelo central para poder afianzar la fe se basa en 3 pilares fundamentales: Jesús, Eucaristía, la Virgen y la Iglesia, y vivirlo con detalle y con visión histórica.
significa que debemos estar apegados a la tradición que se ha transmitido desde los apóstoles. El cristiano debe estar pendiente de la doctrina de los apóstoles y por lo tanto debe ampliar sus horizontes, aprender y leer más. Debe conocer la historia de la Iglesia para sentirse orgulloso y comprender por qué pasan algunas cosas. Y si la historia nos ayuda a ponernos orgullosos, eso nos hará buscar mayor conexión con Jesús y la Virgen. Y de esta forma viviremos sintiéndonos tan conectados con ellos que nuestra fe se fortalecerá. Y por lo tanto se nos hará más fácil transmitirla con nuestra vida a los que flaquean. Bueno, hasta aquí lo que queríamos hablar sobre las 3 profecías actuales incondicionales más importantes que se darán sí o sí. Y me gustaría preguntarte, ¿qué otras profecías tú crees que se cumplirán en los tiempos cercanos además de las que ya hablamos?